A Max Verstappen le llueve sobre mojado. La FIA lo sancionó, pierde puntos de la superlicencia, y si esto sigue así, se queda fuera del próximo Gran Premio. Quédate hasta el final para saber cómo reaccionó Max, qué hizo Horner al enterarse y por qué esto puede cambiar el Mundial 2025. Y ya lo sabes. Si te suscribes ahora mismo, Checo peleará el título en 2026. ¿Por qué sancionaron a Verstappen? Vamos al grano, la FIA ya le puso el ojo a Max Verstappen. Y no es paranoia, esto ya es oficial. Después de su toquecito sospechoso con Russell en España, donde lo dejó sin espacio en plena curva 3, los comisarios empezaron a vigilarlo más de cerca. Pero lo que desató el caos fue lo de Canadá. Verstappen pasó a Russell bajo régimen de safety car, algo que está prohibido salvo que el coche de adelante tenga un problema. Los datos muestran que el Mercedes seguía en ritmo, no había indicación de abandono, ni bandera azul ni nada. Max simplemente lo adelantó como si fueran prácticas libres en cartódromo. Y la FIA, por primera vez en años, le dijo, hasta aquí. Puntos de superlicencia, ¿cuántos lleva? Con la sanción de Canadá, Max ya suma 10 puntos de penalización en los últimos 12 meses. Si le confirman 2 más por esa maniobra bajo safety car, llega a 12 y se pierde automáticamente la próxima carrera. Ojo, no es que lo pueda negociar, la regla es clara. Llegas a 12, y te toca castigo. Así, sin importar si te llamas Latifi o Verstappen. ¿Y qué hizo Horner? Estalló. Cuando se enteró de la posible sanción, Christian Horner entró en modo volcán. Según fuentes dentro del paddock, el jefe de Red Bull explotó contra los comisarios, acusándolos de inconsistentes, parciales y de buscar protagonismo. Palabras textuales de Horner, según Sky Sports. Nunca hemos visto una sanción así por un rebase bajo safety car. Si esto sigue así, mejor que corran ellos. Y bueno, no es raro que Horner haga berrinche. Lo que sí es nuevo, es que ya no tiene la autoridad moral para exigir nada. Porque sin Checo, Red Bull perdió el control del paddock. Verstappen sin Checo, ¿el mismo piloto? Vamos a decirlo como es, sin Checo, Max no es el mismo. Cuando tenía al mexicano a su lado, sabía que podía manejar más agresivo porque Checo le cubría las espaldas. Estrategias a 2 paradas, defensa táctica, bloqueo de rivales, todo eso ya no existe. Y Max lo sabe. Por eso está empezando a manejar como desesperado. Max ya no piensa, ahora reacciona. Ese rebase a Russell bajo safety car no fue un descuido. Fue un movimiento al límite, casi infantil, que muestra que Verstappen ya no tiene la misma cabeza fría. Y eso, en F1, se paga caro. Antes tenía a Checo para compensar los errores. Hoy tiene a Tsunoda, que en lugar de tapar huecos, los crea. Tsunoda, el compañero que no ayuda. Y sí, hay que hablar de Tsunoda. Porque Red Bull creyó que podía reemplazar a un piloto top con un influencer japonés, y el resultado es un desastre. Tsunoda no sabe leer carreras, no defiende posición, y en vez de sumar puntos, se los quita al equipo. En Canadá, mientras Max luchaba con los comisarios, Tsunoda rodaba fuera del top 10, sin ritmo, sin ideas y sin radio funcional. Ni para que lo usen de escudo sirve. ¿Cómo funciona la superlicencia y por qué esto es grave? Para entender por qué esto es más que una simple advertencia, hay que saber cómo opera el sistema de penalizaciones de la FIA. Cada piloto de Fórmula 1 tiene una superlicencia que acumula puntos, pero no puntos buenos. No. Puntos de penalización. Y si un piloto acumula 12 puntos en un periodo de 12 meses, automáticamente queda suspendido por una carrera entera. No hay apelación, no hay vueltas. Es regla escrita. ¿Y cuántos tiene Max ahora mismo? Después del rebase bajo safety car en Canadá, más las maniobras anteriores, como el toque con Russell en España, el zigzag en Miami y la infracción de pista en Japón, Max ya tiene 10 puntos. Sí, solo 2 más y se va directo a la congeladora. Y conociendo cómo maneja Max cuando se siente frustrado, eso puede pasar cualquier domingo. ¿Qué significa esto para Red Bull? Significa que están al borde del abismo. Porque si Max se pierde una carrera, Red Bull se queda sin piloto top. Y no tienen a nadie de peso para reemplazarlo. Tsunoda, su compañero actual, no está listo para liderar un equipo ganador. Es un piloto simpático, sí. Te hace reír en redes sociales. Pero arriba del coche, cuando hay que pensar, conservar neumáticos, mantener ritmo o ejecutar una estrategia, se le cruzan los cables. Y sin Checo, que era el que mantenía todo en orden, el equipo simplemente se desmorona. Lo que hacía Checo y ya nadie hace. Checo Pérez era más que un segundo piloto. Era el tipo que cubría la espalda de Max en estrategias divergentes. Retenía a los rivales en momentos clave.
Ganaba tiempo para Red Bull en situaciones de safety car. Y sobre todo, sabía cuándo correr agresivo y cuándo administrar la situación. Eso, Max lo daba por sentado. Pero ahora que está solo, se desespera. Y esa desesperación lo lleva a cometer errores que antes no cometía. El ejemplo más claro, el rebase ilegal a Russell bajo el safety car. Un movimiento que, con Checo en pista, no habría sido necesario. Muchos medios lo quieren pintar como una persecución contra Max. Como si la FIA tuviera algo personal. Pero hay que decirlo claro, esto no es persecución. Esto es consecuencia. Verstappen lleva meses acumulando advertencias. Su estilo de conducción está rozando lo sucio. Y sin alguien que le ponga límites dentro del equipo, como lo hacía Checo en pista, sigue cruzando líneas. Ya no es el mismo piloto calculador que dominó en 2022 y 2023. Ahora maneja con ansiedad. Y esa ansiedad le está costando caro. Ferrari, Mercedes, y hasta McLaren ya lo huelen. Huelen sangre. Leclerc lo dijo sutilmente en rueda de prensa. Cuando estás muy solo en pista, cometes errores que normalmente evitarías si tu equipo está sólido. Hamilton, por su parte, fue más directo. Todos tenemos que obedecer las reglas. No importa si tienes 3 títulos o ninguno. Y claro, todos saben lo que implica una posible suspensión de Max, el campeonato vuelve a abrirse. Y Red Bull, que dominaba con puño de hierro, hoy se ve débil por dentro. La presión interna, Horner ya no controla nada. Si antes Horner tenía un vestuario equilibrado, con Checo como mediador, ahora todo es caos. Tsunoda no impone respeto. Max está irascible. Y los ingenieros están cada vez más tensos porque las decisiones se están tomando por impulso, no por estrategia. Incluso hay rumores de que algunos técnicos del equipo extrañan la comunicación tranquila y estructurada que tenían con Checo. Porque Max, cuando se enfada, no da datos, grita. Red Bull ya presentó la intención formal de apelar la sanción de Canadá. Dicen que tienen una onboard alternativa, que Russell desaceleró repentinamente, que hubo confusión por radio, lo de siempre. Pero la FIA parece más firme que nunca. Los comisarios están cansados de las quejas constantes, de las actitudes de superioridad, y de que Max maneje como si las reglas no aplicaran para él. Y si la apelación falla, Verstappen se va a perder el próximo Gran Premio. ¿Quién corre si Max no está? Ahí es donde todo se complica. Porque el piloto reserva de Red Bull es Liam Lawson, un joven con talento pero sin experiencia real en un coche de punta. Meterlo de titular con todo el peso del campeonato encima sería una locura. Y ojo con esto, se rumorea que Red Bull, en caso extremo, podría pedir un reemplazo externo temporal. ¿Y adivina quién aparece en la lista de rumores? Sí, Checo Pérez. Te voy a contar cómo fue exactamente la reacción de Verstappen al enterarse de la sanción. Te adelanto que no fue elegante, hubo gritos, insultos y hasta objetos volando. También vamos a ver por qué el futuro de Red Bull puede tambalearse si no arreglan esto, y te cuento que pilotos ya están hablando con Marco a escondidas. Y recuerda, si te suscribes, Checo pelea el Mundial 2026. Hazlo ya, y que viva México en la Fórmula 1. Reacción de Verstappen, se rompió todo. Cuando a Max le comunicaron oficialmente la sanción tras el GP de Canadá, no fue una escena tranquila. Estalló. Literalmente. Según fuentes del paddock, lo primero que hizo fue arrojar el auricular de radio contra la pared, luego le gritó a su ingeniero y se fue del hospitality sin dar declaraciones a medios. Max, que ya venía frustrado con el ritmo del auto, terminó de perder la paciencia. Pero esto no es nuevo. Cuando Max se siente acorralado, responde con rabia, no con estrategia. Y sin Checo para absorber presión, como lo hacía en el pasado, todo se le va de las manos. Max se quedó solo, y eso se nota. Antes, Max tenía a alguien que lo respaldaba, que podía alargar una tanda para cubrirle el pit, que podía frenar a los Mercedes, que le cubría los flancos. Ese alguien era Checo. Hoy está solo. Tsunoda no entiende ni las órdenes por radio, y cuando lo llaman a boxes, entra tarde. La comunicación entre Verstappen e ingenieros es cada vez más agresiva. Ya no hay armonía. Hay tensión pura. Y eso, en un equipo que depende de la coordinación perfecta, es veneno. Horner y la fractura interna. Christian Horner está en modo crisis. Lo que comenzó como una sanción administrativa, se convirtió en una bomba interna. Según reportes de Automotor und Sport, Horner tuvo una fuerte discusión con Helmut Marko, culpándose mutuamente por la situación. Horner acusa a Marko de haber presionado para sacar a Checo en 2024, mientras que Marko dice que Horner ha perdido el control del equipo. Ya no mandan. Los pilotos hacen lo que quieren,
los mecánicos están sobrecargados, y las decisiones estratégicas se improvisan. Y eso, en un equipo multicampeón, es inaceptable. Declaraciones de prensa que lo confirman. En la rueda de prensa post-carrera, Horner dijo: "Estamos revisando todas las opciones posibles para que Max esté en la próxima carrera. No consideramos que haya sido una infracción punible". Pero el lenguaje corporal era otro: hombros caídos, ojos nerviosos, y ninguna mención a Tsunoda, ni a posibles reemplazos. Saben que están acorralados. Red Bull sin Checo, un coche sin balance. La ausencia de Checo no solo afecta la pista, afecta el desarrollo del auto. Checo aportaba datos valiosísimos sobre el comportamiento en curvas lentas, en la gestión de neumáticos duros, y en la estabilidad del coche con poca carga. Tsunoda no tiene ese nivel técnico. Y Max, que maneja como si el coche fuera un kart, no da referencias útiles para todos los trazados. El resultado es un RB20 que domina en rectas, pero sufre en circuitos trabados. ¿Te suena Canadá? ¿Mónaco? ¿Hungría? Todos circuitos donde Red Bull ya no tiene el dominio de antes. El incendio interno ya se huele. Ya no es solo lo deportivo. Red Bull tiene un problema estructural. Horner y Marco peleados. Verstappen con temperamento fuera de control. Tsunoda sin peso en el equipo. Y una prensa que ya no los ve como invencibles. Encima, Aston Martin mejora. Ferrari tiene ritmo. Mercedes vuelve a encontrar la forma. Y mientras todos progresan, Red Bull retrocede. ¿Te acuerdas cuando parecía que Max podía ganar todas las carreras de la temporada? Eso ya quedó atrás. Rumores: ¿qué hará Verstappen? Hay rumores que Max está evaluando dejar el equipo si el caos sigue. Sí, aunque parezca impensado. Su contrato va hasta 2028, pero incluye cláusulas de rendimiento y clima interno. Y si Horner y Marco siguen a los golpes, y si el equipo no mejora su estructura, Max podría buscar salida antes. Y adivina con quién lo han vinculado en charlas off the record: Mercedes. Toto Wolff le ofreció una salida honorable si todo se va al carajo. No es casualidad. Esto no es un mal fin de semana. Es el resultado de malas decisiones. Cuando echaste a Checo, echaste más que un piloto. Perdiste equilibrio, datos, estrategia, defensa, armonía interna y respeto. Ahora Max conduce desesperado. Horner grita en la radio. Marco filtra a la prensa. Y Tsunoda, bueno, ahí está, intentando no chocarse solo. Esto, para Red Bull, es la tormenta perfecta. ¿Qué pilotos podrían reemplazar a Max si lo suspenden? Si la apelación de Red Bull fracasa y Max se pierde una carrera, el equipo tiene dos opciones. Subir al piloto reserva, Liam Lawson, que ya corrió en AlphaTauri, pero no tiene experiencia con el coche actual ni química con los ingenieros de Milton Keynes. Suena arriesgado. Buscar a un piloto de emergencia con experiencia, y es aquí donde empiezan a sonar nombres como Daniel Ricciardo, Sebastián Vettel y hasta Checo Pérez. Y sí, no está soñando. Hay rumores serios de que Red Bull, en un caso extremo, le ofrecería a Checo correr 1 o 2 fechas como rescate. ¿Y qué dijo Checo? En medio de todo este escándalo, Checo fue abordado por la prensa mexicana durante un evento en Guadalajara. Cuando le preguntaron sobre la sanción a Max y el posible caos interno en Red Bull, respondió con diplomacia, pero con filo. Yo siempre di lo mejor por el equipo. Si hoy se dan cuenta de lo que aportaba, pues ni hablar. Yo estoy enfocado en volver con todo en 2026. ¡Bum! No negó nada, no cerró ninguna puerta, y mandó un mensaje clarísimo: si Red Bull quiere arreglar el desastre, van a tener que hablar con él. ¿Red Bull quiere volver a fichar a Checo? Sí. Hay fuentes dentro del paddock, en especial de medios alemanes como Bild Motorsport, que aseguran que Horner y Helmut Marko han discutido en privado la posibilidad de ofrecerle a Checo un nuevo contrato para 2026. ¿Por qué? Porque Tsunoda no da el nivel. Ricciardo ya no tiene el ritmo. Y Max ya no aguanta solo la presión. Además, el nuevo reglamento técnico de 2026 cambia todo, y necesitan a un piloto que tenga la cabeza fría, experiencia con desarrollo y capacidad de sumar puntos incluso con un coche en proceso. ¿Quién mejor que Checo? Esto no es casualidad. Esto es la Fórmula 1 cobrando facturas pendientes. Red Bull despreció a Checo tras años de lealtad, y ahora están pagando el precio. Max se volvió inestable, Horner perdió el vestuario, Tsunoda no funciona, y el coche está involucionando. Mientras tanto, Checo se mantiene callado, tranquilo, trabajando en las sombras, y con más chances que nunca de volver como héroe. Con Verstappen al borde de la suspensión, Red Bull en crisis interna y los rivales cada vez más fuertes, el mundial se abre como nunca. Ferrari se pone a tiro con Leclerc.
Mercedes mejora cada fin de semana. McLaren ya no es el equipo junior. Y si Red Bull no reacciona, puede perderlo todo. Todo esto podría haberse evitado con una sola decisión, mantener a Checo Pérez. Pero no. Prefirieron a Tsunoda. Apostaron a la arrogancia. Y ahora, están en llamas. Max sancionado. Horner desbordado. Marco sin rumbo. Y el paddock ya no les tiene miedo. Así que ya lo sabes. ¿Querés ver a Checo ganando el título en 2026? ¿Querés que vuelva, que los calle a todos y que se suba al podio como el campeón que es? Entonces suscríbete ya mismo, porque acá te vamos a seguir contando toda esta novela, con información real, opinión sin filtro y el sabor mexicano que no te da nadie. Dale like, comenta si vos también querés a Checo de regreso, y compartilo con ese amigo que todavía defiende a Tsunoda.